Regreso con Matinal, gracias por la sintonía. César Dargan, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP, se encuentra con nosotros en esta mañana a propósito de tantos temas importantes que hemos tenido en las últimas semanas y bueno, quisimos profundizar en algunos de ellos. Y dicen que César que maneja todos esos temas. Sí. No. Yo estoy segura de que nos puede arrojar mucha luz sobre muchos de ellos. César, bienvenido. Buenos días, qué bueno estar tan pronto con ustedes de nuevo. Gerardino, tenía mucho que no te... Así es, mucha gente se pregunta, pero antes daba tanto trabajo conciliar un aumento hasta de un 5%. Ahora, ¿qué pasó? Que ese aumento fue, dicen algunos, que no es tal el aumento, pero 59%, 19%, 11%. ¿Qué pasó ahí? Yo creo que esta es la primera vez que la negociación del salario mínimo se da en las condiciones que nosotros estamos enfrentando, condiciones completamente adversas. Si nosotros tomamos como referencia los indicadores del año pasado, fue un año duro para todos. Fue un año duro para los empresarios, fue un año duro para los trabajadores y evidentemente para el gobierno de mantener cierto nivel de estabilidad. Entonces las condiciones eran adversas. Por otra parte, si nosotros echamos un vistazo a la región, lo que vemos es inestabilidad. Vemos convulsión, vemos procesos políticos y sociales que generan precisamente mucha incertidumbre. Entonces el reto era mayor. Lo que ocurrió en esta ocasión es que gracias a procesos de diálogo previos a la convocatoria formal del Comité Nacional de Salarios, algunos a nivel bilateral, empleadores y trabajadores, empleadores y gobierno, gobierno y trabajadores, y posteriormente al momento de la convocatoria, ya todos reconocimos lo compleja de la situación y los sacrificios que había que hacer. César, pero dada esa complejidad y la circunstancia que bien señala que tenemos, bueno, teníamos un siglo que no teníamos una pandemia. ¿Cuál es la mano que mueve la cuna como para haber acotejado todo? Porque como bien dice Geraldino, los aumentos fueron 11% a los más chiquitines, 19% a los pequeños, a los grandes, no, 22 a los grandes y 59% a las empresas medianas. Es decir, ¿cómo se estructuró esas escalas? ¿Y cuáles fueron los factores que se consideraron? Y quizá precisamente, Percio, es lo que hace falta explicar más, porque esto no fue una coyuntura, no fue que este año esto ocurrió por primera vez. Ajá. En la República Dominicana existe el Comité Nacional de Salarios. El Comité Nacional de Salarios lo contempla el Código Laboral y en adición tiene reglamentación que fundamenta cómo opera. El Comité Nacional de Salarios tiene una composición tripartita, en partes iguales, es decir, no es el gobierno que decide vamos a aumentar los salarios, no son los empresarios que ponen las condiciones, no son los trabajadores, no, es una mesa tripartita. El tripartismo es la base fundamental de los temas laborales a nivel mundial. Entonces ese comité se convoca cada 2 años y hay diferentes categorías. Por ejemplo, el sector turismo tiene su propia dinámica, el sector zona franca tiene su propia dinámica, el sector construcción y así sucesivamente. La que se revisó ahora es el salario mínimo de los no sectorizados. Esto incluye las industrias, los comercios, los servicios, la gran parte, la mayor cantidad de las micro y pequeñas empresas. Entonces es una porción importante del mercado laboral. Entonces lo que ocurre es que el comité se reúne. De hecho es un comité que enfrenta debilidades estructurales acumuladas en el tiempo. Porque esto no debe ser una rebatiña, esto no debe ser, Gerardino, como mencionabas, un ente de conflicto. Años anteriores ustedes duraban semanas aquí hablando de que si se pusieron de acuerdo, que si los sindicalistas se pararon, que los empresarios no hicieron. Eso no debe ser así. Nosotros deberíamos tener algo casi automático que sobre la base de algunos indicadores, qué ocurre con la inflación, cómo va la canasta básica, cuál es el rendimiento que tienen las empresas, cuál es la carga laboral que se está pagando. Entonces, sobre la base de eso, que los ajustes den incertidumbre al trabajador. Sí, pero aún así, no se está, o sea, con los aumentos disponibles no se satisface la canasta básica, ni siquiera la mínima. Bueno, nosotros tenemos, hay varias cosas a tener en cuenta. Recientemente, en el día de ayer, me parece, el Banco Central hizo una publicación en torno a la situación del mercado laboral en la República Dominicana. Hoy sale en los medios. Me parece interesante que el Banco Central señala que a la fecha todavía hay alrededor de 192.000
al primer trimestre. Puestos de empleo que no se han recuperado si lo comparamos con diciembre del 2019, justo antes de la pandemia. Si no aparecen como puestos de empleo es porque se perdieron, porque son trabajadores que cesaron en sus labores. Ahora bien, sumémosle a eso que el año pasado, a mediados de año, nosotros tuvimos sobre 1 millón de trabajadores que no habían perdido los puestos de trabajo, pero estaban afectados. Cerca de 800,000 en el fase 1 que estaban suspendidos de sus empleos y un número entre 300, 400 en el fase 2 que, aunque estaban trabajando, pero estaban recibiendo un subsidio para poder contrarrestar lo que estaba ocurriendo. Entonces, en esa situación, y ahora plenamente en un proceso de recuperación, con muchísimos factores a determinar, porque gracias a Dios el país avanza en un plan de vacunación, gracias a Dios los indicadores generales de la pandemia se han ido estabilizando, pero hemos visto en otros países rebrotes. Todo eso que hemos recorrido podría volver atrás. Medidas muy fuertes en estos momentos conllevarían otros efectos. En la República Dominicana nosotros, señores, tenemos niveles altísimos de informalidad que se dispararon aún más el año pasado y llegaron al 57%. Eso significa que más de la mitad de la economía dominicana está en la informalidad y precisamente en esas micro y pequeñas empresas que no pueden cumplir con las obligaciones que se establecen. César, pero parte y efectivamente, como tú dices, estuvimos positivamente sorprendidos de ver que salió un resultado del Comité Nacional de Salarios, pero digamos que con una nube de incertidumbre y con falta de información respecto a cómo se llegaron a esos porcentajes, particularmente el de las medianas empresas, que triplica prácticamente a los demás, y segundo, vino acompañado de un proceso de reclasificación de las empresas, que para la inmensa mayoría de los ciudadanos es un concepto extraño que no entienden qué tipo de implicación tiene. Háblanos un poco de cómo se acordaron estos números y por qué se cargó de una forma tan contundente a las empresas medianas. Y aquí, Laura, lo ideal es referir a las fuentes oficiales, porque sería por parte del gobierno que debería establecerse, y creo que a través de las redes, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo, de la Presidencia, se ha compartido algo de información, pero al parecer el tema es complejo. ¿Qué sucede? Si nosotros dividimos en partes el mercado, la economía de la República Dominicana, vamos a tener diferentes tamaños de empresas. Tenemos micros, pequeñas, medianas, grandes empresas, en función de cuántos trabajadores tienen, cuántas ventas realizan esas empresas. Entonces, durante años, esa clasificación de nuestras empresas tenía 3 categorías. Eran las pequeñas, las medianas y las grandes. Desde el año de 2017 tenemos en la República Dominicana una ley que llama a reclasificar y a incluir una nueva categoría de empresas, las micro. Eso no había ocurrido en revisiones salariales anteriores por diferentes razones, pero en esta ocasión creo que uno de los logros que se ha dado es precisamente transparentar cuál es esa composición. No ha sido un capricho. Pero ¿están ustedes de acuerdo con esa reclasificación? No solamente estamos de acuerdo, sino que de las condiciones más estrictas que pusimos en la mesa, pues precisamente que cumpliéramos lo que dice la ley para segmentar en función de la categoría de cada una de las empresas. Se había exigido desde hace muchos años, pero ¿cuál es la implicación práctica de que se haga este nivel de aumentos y la reclasificación al mismo tiempo? En algún momento había que hacer la reclasificación. Y cada 2 años hay que hacer el aumento de salarios. Podría ser más traumático si no se hacen ambos procesos de manera conjunta. Y lo que hicimos fue una aproximación. Primero, al confirmar algo lamentable, las cifras en República Dominicana son bastante frágiles. Y nosotros, por ejemplo, veíamos, no mucho, pero veíamos contradicciones entre las cifras de la Tesorería de la Seguridad Social y las cifras del propio Ministerio de Trabajo, del CIRLA. Y en adición vemos en la publicación del Banco Central que hace referencia a que sus cifras son las correctas. Pero sobre la base de una media de eso, lo que dijimos fue, bueno, de la categoría más, y fue la propuesta del sector empleador, de la categoría más baja que tenemos, que eran las pequeñas empresas, el Código Laboral no permite que tú a nadie le rebajes su sueldo. Por lo cual, el piso que tú tenías era el salario mínimo de la pequeña empresa anterior. Sobre la base de eso, entonces tú vas a hacer ajustes para llevar que todo el mundo tenga un aumento a la micro en una porción menor y luego a la pequeña empresa porque su piso anterior era precisamente el de la pequeña. Entonces tú tienes que crear una categoría que es esa micro sobre la base de la pequeña le haces el ajuste y para hacer una distinción entre la pequeña, entre la mediana y la grande, entonces un ajuste mayor a la categoría mediana.
Pero aún así, el ajuste que se realizó a las empresas grandes es mayor a los últimos ajustes que nosotros habíamos visto. ¿Por qué? Y yo diciéndoselo a ustedes parecería que estoy hablando en chino con tantas cifras y estadísticas. Pero fíjense qué interesante. La mayor cantidad de las empresas en la República Dominicana son micro y pequeñas empresas. Según la Tesorería de Seguridad Social, el 95% tiene menos de 50 trabajadores y el 85% tiene menos de 15. Nosotros tenemos muchas pequeñas empresas en la República Dominicana. Sin embargo, las grandes empresas son las que generan la mayor cantidad de puestos de empleo. Entonces, ese porcentaje de 1000 y tantas empresas grandes, consideradas grandes, es decir, con más de 150 trabajadores en la República Dominicana, generan sobre el 60% de los empleos en nuestro país. Y eso te dice a ti que del salario anterior de las grandes, de 17.610 pesos, un aumento a 21.000 pesos, beneficiaría a la gran cantidad de trabajadores que están en las empresas grandes. Teniendo en consideración otra cosa, muchas empresas grandes, su escala mínima está por encima de la oficialmente establecida. Es decir, aunque sean 21.000 pesos, muchas empresas ya están, no mencionaré nombre, pero hay muchas empresas que están por encima de eso. Y eso es una primera conclusión importante. Si el 60% de los empleados están en esas empresas grandes, entonces ahí se puede netear, por decirlo de alguna manera, un aumento concreto que se va a aplicar. ¿Cómo cambia el escenario cuando vamos a las empresas medianas? Bueno, las empresas... ¿Qué porcentaje de empresas medianas tenemos? ¿Y en qué medida se espera que lo que era empresa mediana previo a la clasificación se convierta o en pequeña o pase a grande? Sí, justamente eso. Alrededor del 10% de las empresas son medianas. 10%. Muchas de ellas, y si lo sumamos al 60% entre medianas y grandes, casi el 70%, más del 70% son en esa categoría. Igual ocurre que muchas empresas medianas ya tenían escalas superiores, pero se le aplica el porcentaje para llevarlo al salario, la tarifa mínima que se estableció de 19.250 pesos. Yo creo que ahí el tema es ese, de cómo se están beneficiando una gran cantidad de trabajadores de medianas y grandes empresas. Luego, por otra parte, nosotros tenemos la situación... Siempre y cuando las medianas logren sobrevivir a un aumento que triplica el salario mínimo, que triplique el aumento de las demás. Bueno, de la categoría anterior que tenían efectivamente, es un aumento bien considerable. ¿Cómo se analizó eso a nivel de estas discusiones? Una empresa mediana... que varían en su naturaleza, pero supongamos una que tenga un número importante de trabajadores en el rango de salario mínimo, que tenga que aumentar un 59% del salario, ¿cuál es el impacto que se proyecta y cómo esto se convierte en una oportunidad para el empleado sin que implique un desequilibrio tal en el empleador que sencillamente terminen perdiendo sus empleos? Mira, y ahí quiero ser completamente transparente y hasta un poco dramático, Laura, porque entiendo tu pregunta. Tanto el presidente del CONEP, Pedro Brache, como yo hemos repetido en múltiples ocasiones que aquí se ha hecho mucho más de lo posible, pero se ha hecho lo necesario ante estas circunstancias. ¿Qué sucede con las empresas medianas? Bueno, que alrededor del 10% de empresas son medianas. Esa categoría va de 50 trabajadores a 150 trabajadores. Ese es su rango. Muchas de ellas ya tenían escalas de salario mínimo que se combinaban con las grandes, es decir, por encima de lo que ahora se tiene. Entonces, es una decisión difícil tanto para grandes, pequeñas, medianas, microempresas, pero era la única forma de establecer una clasificación y de producir un aumento que pudiese beneficiar a la mayor cantidad de trabajadores. Si estamos viendo arriba la imposibilidad de poder cumplir, abajo también, en las pequeñas y micro, estamos viendo un riesgo mayúsculo y estamos conscientes de ellos. Y es que en la medida que se mantengan en República Dominicana los niveles de cargas laborales que nosotros tenemos, o que se establezcan condiciones que las empresas no puedan cumplir, o desaparecen o caen en la informalidad. Y en ambos casos son conclusiones muy perjudiciales para nuestro sistema. Pero con este aumento, la micro, especialmente la micro es una empresa que funciona casi en la mayoría de los casos de manera informal. No hay control de si paga o no paga lo establecido. Bueno, las que estamos tomando en consideración ahora son las formales, porque son de las que hay alguna información cierta. Y hay alrededor de 245,000 trabajadores que están en microempresas. Y eso formales. Es algo importante, formales. Si nosotros medimos que el 57% de la economía es informal,
ahí nos damos cuenta de que ese tejido, el que está en los pueblos, que está en los barrios, que está en las calles, que son una gente que trabaja con uno o dos personas. Pero uno supone también que la tendencia lógica y natural es que las autoridades busquen que esas empresas se formalicen. Primero que se formalicen, y debe ser una prioridad de todos, de las autoridades, por los fines oficiales, pero desde el punto de vista de la práctica empresarial, porque esto genera una competencia desleal. Estos aumentos de salario también implican una carga adicional con la seguridad social, el pasivo laboral, todo eso está enredado. En la agenda está el proyecto de reformar la seguridad social, con algunos temas que se quedaron frisados en el tiempo, como el tema de cesantía, que es una cosa que no se le ha encontrado salida. ¿En qué está ese proyecto de reforma de la seguridad social? ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Y cuáles serían los puntos de preocupación para el sector empresarial en esta materia? Y efectivamente, conectando ambos temas, quiero que quede claro de que parte de las consideraciones a tener en cuenta de este ajuste salarial es precisamente los altos niveles de cargas laborales que tenemos en la República Dominicana. Un 64% cuando nosotros tomamos en cuenta las previsiones precisamente, por ejemplo, de cesantía, de preaviso, las cotizaciones de la Seguridad Social, de la ARL, del Infotep, las bonificaciones establecidas en el código, todo lo que se tiene son 64% adicional al aumento que se ha hecho. Por eso, si me quiero hoy quitar el sombrero, quiero reconocer el gran esfuerzo que están haciendo empresas de todos los tamaños, primero para enfrentar esta crisis, para subsistir y para aún así hacer los ajustes que se están haciendo. Y eso no va en detrimento del legítimo derecho que tienen todos los trabajadores dominicanos a tener mejores ingresos y que puedan tener mejores condiciones de vida. Entonces, este ajuste salarial también debe ser la antesala de la discusión de lo que plantea Percio, que es y ha sido convocado por el presidente de la República a concertar un gran pacto social que incluya otros aspectos. El tema laboral, el tema seguridad social y el tema precisamente empleo. Pero ya hay un proyecto de modificación de la Ley de Seguridad Social. No lo tenemos. El Ministerio dijo que ya está articulado. Tengo entendido que el gobierno ha estado trabajando con las diferentes instituciones que tienen incidencia en el tema, pero no es un proyecto que todavía se ha compartido. Nosotros, por nuestra parte, desde el sector privado, hemos hecho consultas correspondientes y estamos trabajando en el tema, pero no hay un proyecto concreto. Y resulta, la verdad es que llama muchísimo la atención que muchísimos actores políticos a nivel de Congreso y a nivel de gobierno que pasan por estos medios diariamente y uno le pregunta, todos están conscientes de que hay que modificarla, pero ninguno parece señalar cuáles son los puntos críticos que realmente necesitan un cambio en esta legislación. Para el sector empresarial, ¿cuáles son esos puntos? Mira, nosotros creemos que sería muy ambicioso abordar una reforma del Código Laboral y de la Ley de Seguridad Social de manera simultánea. Por las complejidades de las mismas. Aunque están íntimamente vinculadas, verlas de manera simultánea puede ser muy riesgoso. En ese sentido, el Código Laboral tiene un nivel de avance. Nosotros ya hemos tenido acuerdos en torno a la aplicación de acuerdos internacionales, ajustes en procedimientos, ajustes en modalidades de contratación, cosas que no existían como el teletrabajo y antes de la pandemia era otra realidad. Entonces hay un nivel de avance, evidentemente, en una de las modalidades de determinación del contrato de trabajo, que es la que es de manera unilateral por el empleador y que genera un derecho al trabajador, que es la cesantía, todavía no hay acuerdo. Pero también hay opciones a discutir. Por eso, si priorizáramos, deberíamos iniciar por una discusión del Código Laboral que nos lleve hasta donde podamos llegar y un código del año de 1992 lo convirtamos en un código actualizado. En cuanto a la Ley de Seguridad Social también, hay mucha intención de que esta reforma se produzca y de manera rápida. Nos preocupan algunas corrientes populistas que podrían llevar a desbaratar un sistema que requiere mejorías profundas, pero que también ha venido construyéndose a lo largo de estos últimos 20 años y hoy es un sistema maduro. Nosotros estamos al tanto de las vistas públicas que se están haciendo en el Congreso Nacional, pero al mismo tiempo este llamado del presidente de la República. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que ha planteado el gobierno de que las alzas en los precios de artículos de consumo básico y parte de la inflación que ha llegado a 2 dígitos, todo en la gran mayoría depende de cuestiones, de situaciones del exterior? ¿O ha habido también un mal manejo aquí de esa parte? Cuando hemos evaluado los efectos preliminares de esta pandemia, nos hemos
hemos dado cuenta de que la República Dominicana ha tenido ventajas competitivas con el resto de la región. Y una de ellas precisamente es que ha permitido que no exista desabastecimiento en el mercado local, gracias precisamente a la continuidad con esfuerzo de muchas industrias y muchos productores en nuestro país. Y por otra parte, que tampoco exista escasez, especulación de precios. Y eso está ahí íntimamente vinculado. Ahora bien, hay muchos factores, sobre todo de materias primas, que nosotros no producimos en República Dominicana, que dependemos de lo que ocurre en el exterior, de los costos que genera la logística para traer esa materia prima, que se ha visto también afectada por aumentos de demanda post pandemia, y eso tiene un impacto directo en la República Dominicana y es lo que hemos visto provisionalmente reflejado. Pero entendemos que eso son cosas que deben volver a sus niveles de normalidad. ¿Ha ido mejorando eso, César? Por ejemplo, el transporte, el suministro, los precios de algunas materias primas. Ha ido mejorando y por eso cuando tuvimos diálogo con el gobierno recientemente, los planteamientos que hicimos y fueron aceptados y anunciados por el presidente era que las medidas que se tomaran tuvieran un carácter coyuntural, no algo permanente, y que fueran dirigidas al consumidor y a los sectores más vulnerables. Si esto ocurre, nosotros podemos pasar esta baja que hemos tenido y poder recuperar los caminos que tenemos por delante. César, tenemos que cerrar. ¿Hay alguna convocatoria para la discusión de este pacto social? Sí, el Consejo Consultivo de Trabajo ha estado reuniéndose, se vio interrumpido por las discusiones del salario. En los próximos días debe retomar el trabajo. En el Congreso Nacional se están haciendo vistas públicas. Entendemos que ambos procesos deben coincidir. No el gobierno por un lado, el Congreso por otro, los empresarios por otro, no. Todos debemos estar en una mesa y posiblemente la más legítima sea la convocada por el presidente de la República. Gracias, César, por estar con nosotros. Despedimos a César Dargan, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Despedimos también la entrega del día de hoy. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.